Hola, otra vez aquí con vosotros después de mucho tiempo, con muchas ganas de conectar, con muchas cosas que contar y hoy primero que nada es un tema que llevo mucho tiempo queriendo tocar, que es un poco peliagudo, que cada persona tiene su opinión, pero desde mi discernimiento y desde mi verdad tengo que decir esto porque no va más, porque no va más, porque ya estoy viéndome presionada por todas partes. Bueno, yo no me conecto ni con televisión ni con nada, pero me entero de muchas cosas por vosotros porque me las comunicáis y me pasáis vídeos y me pasáis información que me sirven de mucho porque puedo ver cómo está el cotarro por ahí, porque si no, no me enteraría. Pero bueno, muchísimas gracias a mis ángeles, a mis guías, a mis ancestros, a mis arcángeles y a todos vosotros por colaborar conmigo de una manera muy amistosa, porque simplemente me pasáis los vídeos y no sabéis cuánta información me dais. El tema de la sexualidad es un tema que llevo mucho tiempo queriendo tocar por muchos aspectos, pero ahora mismo se ha convertido en algo urgente o emergente por la situación que se está dando, por lo menos en nuestro país. No sé lo que ocurrirá fuera de nuestras fronteras. Estoy hablando de España, pero creo que está por todos los sitios un poco marullado, ¿no? Pero el hecho es que me gustaría dejar en claro ciertas situaciones. Mirad, no es que no lo hago en plan de protesta. Yo soy una persona muy respetuosa, respeto eh, todo el libre albedrío de todo el mundo. Y tu libre albedrío es tuyo y solo tuyo. Tú puedes elegir querer ser la persona más carente del mundo entero. A mí me encantaría que tú fueras abundante, pero tú puedes querer ser desgraciado, no querido, humillado. Eres tú el que eliges esa postura. A mí me gustaría que te empoderaras, que supieras cuál es tu valor y que te dieras cuenta cuánto hay en ti que no ves. Porque todos somos mucho más de lo que vemos. Esto una almita de México me entenderá porque tuve una conversación anoche y esta madrugada con ella en la que ella coincidió conmigo en que le resonaba mucho eso de que éramos mucho más de lo que se veía, ¿no? Bueno, el caso es que esto de hablar de la sexualidad en este momento se ha vuelto un poco bastante apremiante para mí por la situación que se está dando en España. Sé que en los centros de trabajo se está pasando formularios para saber cómo están con unos ciclos formativos que están haciendo que hagan las personas que están en esas empresas. Las empresas pueden dedicarse a cualquier asunto, o sea, no tienen por qué ser de una manera o de otra. Y os aseguro que lo que os digo es totalmente cierto porque puede parecer increíble. A mí, vamos, pensé que era una broma cuando me lo contó, pero bueno, es cierto. Les están impartiendo unos ciclos formativos sobre el LGTBI. Ahí no es nada. Hablan de géneros. No sé, tú puedes vivir tu propia verdad, pero lo que no puedes cambiar es que los únicos géneros que existen en el ser humano cuando nace es hombre y mujer. No hay otro. Hombre y mujer. Lo que tú cuando te hagas adulto y crezcas vayas a desarrollar en tus propios gustos es tu propio libre albedrío. Y ahí no se puede meter absolutamente nadie, siempre que tú respetes el de los demás. O sea, no porque yo tengo el gusto de que me gustan las mujeres, tenga que agredir a las mujeres. O porque me gustan los hombres, agredir a los hombres, ¿no? Esto de los gustos. Bueno, me ha chocado porque antes de empezar este vídeo he cogido el móvil y he hecho una pregunta. He preguntado que cuántos géneros existían. Bueno, el móvil enseguida ha ido directo al grano. Me has puesto género fluido, género transgénero, género cisgénero y intersexual. Géneros, vuelvo a repetir, solo existen dos. No os saquéis cosas de la manga. No queráis hacer víctimas a nadie. No queráis que todos traguemos lo que son ruedas de molino. Voy a deciros por qué. Jamás soy heterosexual.
Para si alguien lo quiere saber, yo creo que no tiene ninguna importancia, pero yo soy hetero. A mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres. Pero bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nada de mi vida? Con la que a los demás le importe. ¿Qué tiene que ver? A nadie le importa si yo soy hetero, si no lo soy. Creo que me gusten el sexo contrario no tiene ninguna relevancia. Para nada en mi vida. Ni para el trabajo, ni para... Hay muchas cosas, muchas características de mi propia personalidad o de mis características como ser humano que a los demás les pueden interesar y les pueden afectar. Pero mis gustos sexuales, eso no le importa a nadie. Y si hablo de mí, estoy hablando de todo el mundo. Y si ahora hubieran más géneros fluidos, más transgéneros, más cisgéneros o más intersexuales que heterosexuales, yo os prometo que me daría absolutamente igual para decir lo que estoy diciendo. No tiene ninguna importancia. Entonces, que me hagan ciclos formativos a través de las empresas. Ciclos formativos en los que les dan un temario para que lo estudien y luego les van a dar unos cuestionarios para que las contesten. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Entre personas muy cercanas a mí, tengo hombres gays, tengo amigas que son lesbianas y tengo amigas que están en grupos de LGTBI. Y ellas también saben lo que yo pienso. Yo pienso que simplemente el hecho de meterte en un grupo para hacerte víctima de algo que no lo eres, te estás haciendo víctima. Entonces yo no soy partidaria de eso. Si un niño sufre acoso en el colegio, no hay que aplaudirle porque sufre acoso o ir a por el otro. Por supuesto que hay que educar, ¿no? Pero lo que hay que hacer es empoderar al otro. ¿Sabéis lo que hace un perro cuando tú vas con un perro grande y te encuentras con otro perro y el otro es más agresivo? Si el perro agresivo llega hacia tu perro y intenta atacarlo, si tu perro se pone en sumisión, se acabó la pelea. Se acabó la pelea. En sumisión me refiero a que no entra en el juego. Entonces, ¿de qué tengo yo que discutir con nadie mi género o mis gustos sexuales? Porque vuelvo a repetir que tiene más que ver con la sexualidad, muchísimo más que ver con la sexualidad que con el género. El género es hombre y mujer. No nos inventemos lo que no existe. Y aquí no parece que no se atreva nadie a decir que las cosas tienen un nombre y que no se pueden inventar lo que les apetezca. Como decirle ahora al color verde, no sé, perejil. El color verde es color verde. Luego puedes decir que tiene un color verde muy parecido al perejil, pero tú no puedes decir que el color verde es perejil y quitarle el nombre de verde. No. Si os comento lo que quiere decir cada uno de ellos, mira, género fluido. Son personas que transicionan entre los dos géneros, hombre y mujer. Transicionan. O sea, que lo mismo quiere ser hombre que quiere ser mujer. Bueno. Y lo único que me demuestra es que esa persona no tiene ningún equilibrio. Está desequilibrado y desarmonizado. Y si desde luego eso es en la sexualidad, ha debido de llegar ahí de algún modo. De algún modo ha llegado ahí. Hay algo que tiene que ver con la... Bueno, voy a relataros los 4 que he sacado. Bueno, el tercero no... Es que no he puesto nada, porque el cuarto no he puesto nada porque ni siquiera ellos se aclaran a poner nada. El transgénero es alguien que no se identifica con el género con el cual nació. Lo cual quiere decir que nació hombre o mujer. O sea, ¿cuántos géneros hay? Hombre o mujer. Vuelvo a lo mismo. Cisgénero es la persona que se siente bien con el género con el cual nació. Ahí seguramente tengo que estar yo, pero ¿por qué me tienes que buscar un nombre? A nadie que le importa si me gusta o no me gusta el género en el que he nacido. Es algo personal de cada sujeto y no tienen por qué exponerlo. Yo acabo de decir aquí que soy heterosexual porque digo, bueno, ¿y qué importancia tiene eso? Pero aunque fuera lesbiana, ¿qué importancia tiene eso? Me niego a que se haga víctima a una persona por una situación de identificación sexual. Sexual que no de género, porque el que tiene esa tendencia sexual hacia el género contrario viene provocado por algo que ha ocurrido en su sistémico. Que bueno, tendrías que buscar y mirar, o sería largo de buscar, ¿no? Pero que lo que no podemos hacer es que el mundo ruede
como, como a contracorriente para que no sea algo como victimizar, cuando yo no creo, en mi país, no creo que se victimice a nadie. Hace muchísimos años se les ha victimizado, pero igual que se ha eh, ninguneado a la mujer. A la mujer se la ha ninguneado, no podía ni siquiera firmar una herencia. Tenía que estar casada o la recogía un familiar que fuera hombre, que fuera varón. Entonces, esas diferencias han desaparecido, eso hoy no puede ocurrir. ¿De qué sirve que yo diga que bandere que soy mujer cuando yo tengo los plenos derechos como los tiene cualquier otro? Entonces, ¿cuáles son los derechos que se les han negado a estos géneros fluidos, transgéneros o cisgéneros? Y bueno, el último era intersexual. No sé si es que se gustará de sí mismo nada más, pero bueno, volvemos a lo mismo. Estamos rizando el rizo, hablando de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y se le tiene que poner límite a esto. O sea, pensemos con la cabeza. ¿Qué hace un trabajador en una empresa teniendo que hacer un ciclo formativo del LGTBI? No, es que no le encuentro ni pies ni cabeza. Además de que no pueden eh, invadir con esas dilagaciones mi tiempo, porque mi tiempo es oro. Dedicar 4 horas de formación para poder contestar unos cuestionarios y que me encaseten en qué. ¿En qué me tienen que cuestionar? ¿Qué me tienen que encasetar? Mirad, cuando mi hija era pequeña, en el colegio, pequeña, pues a lo mejor 9 o 10 años, hubo un problema aquí en España de unas lesbianas que habían fecundado el óvulo de una de las mujeres con inseminación artificial con esperma del banco de esperma, pero el óvulo fecundado se lo pusieron a la otra. O sea, si eran dos mujeres, una puso el óvulo y la otra puso su cuerpo. En aquel entonces, las leyes, estoy hablando, mi hija tiene muchos años, no viene al caso. En aquella época, las leyes no habían transicionado para manejar esas situaciones. Cuando la niña nació, querían ponerle los dos apellidos, el de la madre y el de la otra madre. Pero resulta que no podían. La madre física era la madre real. Y realmente la madre genética era la que había aportado el óvulo. O sea, los datos genéticos que esa niña iba a llevar en su ADN eran de la otra porque había donado el óvulo fecundado. ¿Os dais cuenta? Qué curioso. Bueno, pues esto, en aquel entonces, mi hija iba a un colegio concertado, diocesano. No sé si sabréis lo que significa diocesano, quiere decir de la diócesis, de la iglesia, y de la iglesia católica. Y la profesora de lengua les puso un trabajo a los niños de su clase, no sé si estaba en cuarto o quinto, me dejó patidifusa. Yo me acercaba a ver cómo mi hija estaba haciendo los trabajos del cole y cuando vi lo que iba al tema le dije, ¿esto qué es? Y mi hija me explicó. Yo me di cuenta por lo que mi hija me explicó que tenía muy claro lo que la profesora no quería. La profesora no quería que a su hijo, mirad cómo les puso la profesora, a mi hijo no quiero que lo eduquen, si yo no estoy y mi marido no está, no quiero que lo eduquen unos homosexuales o unas lesbianas, ¿vale? Cuando mi hija me explicó eso, me di cuenta de que a mi hija le hacía falta mucha información. Y entonces yo se la di. Y le dije, la mamá y el papá tienen sexo y tú me has visto alguna vez. No. Digo, ¿yo te muestro mi sexualidad? No. Digo, entonces, si yo no te he mostrado mi sexualidad, si tú no tienes un referente sexual, porque yo no te lo estoy mostrando, dime por qué a ti te gusta un chico que en aquel momento se llamaba fulanito, ¿no? Entonces mi hija se quedó así y dijo, pues tienes razón, ¿no? Digo, aunque yo hubiera sido lesbiana y mi marido hubiera sido una mujer, mi hija no se hubiera guiado por el referente que tenía en casa porque yo jamás se lo habría mostrado. Habríamos sido sus padres, pero no le habría mostrado, vamos, no creo que lo haga ningún padre, el enseñarles cómo tienen sexo. Para influenciar o para ser referente de. Lo del referente, hasta en la televisión me he dado cuenta hoy que lo decían. Bueno. Es muy curioso todo esto, pero es para que pensemos y que empecemos a darnos cuenta de que se hacen leyes normativas absurdos. ¿Sabéis que una mujer no debería beber alcohol hasta los 21 años porque su hígado no está preparado para recibirlo? Pues
igual un niño no está preparado para tener sexo hasta que no tiene cierta edad. Porque ni siquiera sus órganos están terminados de formar. Y hoy, gracias a todo este temático, o sea, tú te metes en el Facebook y no puedes poner según qué imágenes, pero de repente te pasas algo con el dedo y te salen unas imágenes barbaries que dices, pero ¿cómo permiten esto si no me dejan decir esta palabra? No entiendo nada, no entiendo nada. Es un juego maléfico que enrollan a la gente, nos enrollan a todos a llevar un ritmo de vida totalmente anormal. ¿Cuántos géneros hay? Hay perros y perritas, punto. Perros y perritas, pollos y gallinas, mujeres y hombres. Lo que en el campo sexual cada uno por sus iba a decir problemas entre comillas, pero no, por su sistémico, así queda mucho más sano, ¿no? Por su sistémico viene heredando o por lo que ha vivido con respecto a su progenitor masculino o femenino, le hace que busque cierta influencia, ¿no? Pero eso no es cuestión de nadie. Tú no puedes abanderar tu vida como que yo soy lesbiana o como que yo soy homosexual. No le encuentro ningún... ¿Qué mérito tiene eso? ¿Qué es lo que has hecho para conseguir eso? Lo de la sexualidad en los colegios a los niños. Cuando a mí me hablaron de sexualidad en el colegio, no era sexualidad, me hablaron de creación. De qué tenía que pasar cuando un hombre y una mujer hacían el acto sexual y entonces el óvulo se fecundaba. Me hablaban de la creación, de cómo se creaba. Tampoco me estaban hablando de sexualidad. Pero, sinceramente os digo que creo que no hace falta que nadie te hable de sexualidad. Porque para tener un sexo sano, lo que hace falta es tener confianza. Confianza, porque para tener intimidad con una persona hay que tener confianza. Hoy en día ya, eso es que como si no hiciera falta ninguna. O sea, te conozco, nos conocemos y ya estamos aquí para lo que ha venido. Se puede tener con el perrito, con el gatito, me refiero no animales, o sea, me refiero a con la cuñada, con la prima, con la hermana. No entiendo, de verdad que no entiendo. Que cada uno, si son gustosos, me parece perfecto. Pero hay cosas que se salen de... Ya digo que yo soy de respetar, pero no me hagáis víctimas a quien no lo son. Porque al final acabamos haciéndonos víctimas, o sea, si yo perdono todo lo que me hacen y todo lo que me sucede, lo perdono al minuto cero, y porque no quiero cargar culpas de nadie, ¿por qué me quieren hacer a mí cargar con las situaciones emocionales y mentales de otras personas? No estoy diciendo nada que no sea demostrable. No estoy diciendo que no sean normales. Estoy diciendo que tienen unas características X y que cada uno puede tenerlas. Libre albedrío. Cada uno puede montar su mundo como quiera. ¿Tú quieres ser aviador? Pues sé aviador. ¿Tú quieres ser astronauta? Pues sé astronauta. Cada uno puede ser lo que quiera. Si el mundo te lo permite, pero no manipules, porque lo que está ocurriendo ya en este momento es que se está manipulando con todo el tema del LGTBI. Y en cuanto metes a una persona en bueno, es como si quisieran hacerte rodar con ruedas de molino para de ahí saltar a que, bueno, que todos con todos y que todo es tan normal y tan corriente. No hagamos normal, no querramos normalizar lo que dije una vez en un vídeo. A veces por querer normalizar una situación lo que hacemos es perjudicar a esa persona y perjudicarnos nosotros. Vuelvo a repetir que el sexo, la sexualidad es algo íntimo y que no tiene por qué exponerse para que nadie vea si haces, si no haces, si dejas de hacer. Y si te gusta vestirte de mujer, pues vístete de mujer, nadie te va a decir nada. Os puedo asegurar que a mí me ha molestado Carolina Herrera hacer un comentario como que una mujer de más de 50 años que no debería de ponerse minifalda. ¿Perdona? Por muy Carolina Herrera que seas, si una mujer se quiere poner minifalda y tiene 60 años, pues ole tus narices. ¿Quién es nadie para decirle lo que tiene que hacer? Pues ese tema, desvíalo al LGTBI. No hagamos víctimas de lo que no lo son. No queramos magnificar o ejemplarizar o poner de preferentes. O sea, el anuncio de la telera, te pongamos un referente. ¿Referente a quién? ¿A qué?
¿Cuándo se ha puesto una referencia de que... No, no, estamos hablando de lo natural. Lo natural es que nace un hombre o una mujer. Como tú te sientas a lo largo de tu vida, eso va a ser cosa tuya. Hace muchos años leí una novela de Almudena Grandes y Almudena Grandes hablaba muy claro en la novela hablaba muy claro de la sexualidad y de compartir el sexo con más de un amigo, ¿no? Y, y os aseguro que la novela puede que tuviera tintes de realidad y la novela no acaba bien, porque no puede acabar bien nunca, porque eh, la sexualidad juega con el campo emocional. Y si tú juegas con el campo emocional o no incluyes el campo emocional en ese campo sexual, te está fallando algo. Tanto a unos como a otros. O sea, se tiene que hacer... bueno, si no, no sabéis lo que os perdéis. O sea, el que tiene sexo simplemente sin tener emoción, pues no sabe lo que se pierde. ¿Qué queréis que os diga? Eh, es un... Es un hecho, pero que el sistema está queriendo doblegar y queriendo hacer normal algo que no lo es. Y vuelvo a lo mismo, no tengo que demostrar que lo natural es que hembras y machos. Punto. Hembras y machos. Que un perrito se suba encima de otro perrito, puede que se suba. ¿Y vamos a hacer que todos los perros machos crean que se tienen que subir encima de unos perros? No. Entonces, nadie pone el grito en el cielo cuando un perrito se sube encima de otro perrito. Pero estoy hablando de animales para que veáis que en el mundo natural es un juego. Es un juego, estamos hablando de naturaleza. El ser humano, esto si no es muy atrás, cuando se concibió genéticamente al ser humano, teníamos los dos sexos en uno. Y no tenían que buscar, entonces no tenían que buscar la pareja ideal, porque la tenían dentro de sí y procreaban cuando lo decidía la misma persona, porque eran endógenos, tenían el sexo dentro del mismo ser. Lo de la sexualidad para los niños se está haciendo normal y como que es algo que se pueda hacer, y al final los niños no tienen un baremo de lo que se puede y de lo que no se puede hacer. Los órganos genitales de una niña no están formados hasta que no tiene más de 18 años. Y puede existir un embarazo. Y esa niña se quedaría embarazada. Pero no estaría su cuerpo preparado para ello. Estoy hablando de la fisiología y de la emoción. Y estoy hablando de las creencias y de cómo el sistema trata las situaciones. Pero creo que lo del sexo debería de enseñarse como algo que es muy bonito de tenerlo, que nos va a llevar a despertar y a levantar nuestra Kundalini de una forma que nos va a hacer crear de una forma maravillosa, pero sin desestabilizar al ser humano que lo está practicando. Porque cuando se practica fuera de ese término emocional y físico, y yo me atrevería a decir mental y espiritual, si no están todos en el equilibrio, no va a traer nada bueno para ninguno. Energéticamente, cuando tú tienes sexo con una persona, si esa persona ha sido muy... ahora le llaman también poliamor, ha tenido mucho sexo con muchas personas, cada vez que tú te acuestas con esa persona, energéticamente te estás acostando con todas las emociones que han tenido las personas que se han acostado con ella. Y yo diría que te puedes acostar con todos sus demonios. Entonces te van a desestabilizar energéticamente y no vas a poder crear lo que tú quieres crear, vas a tener bajones anímicos, vas a tener problemas emocionales, indecisiones, no vas a saber para dónde tirar y vas a pensar pues que viene de fuera, pero viene de dentro, del mismo desequilibrio a la hora de compartir energía.
En algunos vídeos he visto hablando energéticamente de lo que ocurre con el cuerpo de un hombre y de una mujer cuando tienen relaciones sexuales. Eh, Tenemos unas hormonas que segregamos cuando estamos teniendo sexo, y esas hormonas, por ejemplo la oxitocina, puede crear adicción. El hombre en cada eyaculación está perdiendo vida y la mayoría de ellos ni lo sabe. O sea, y da igual que lo haga con sexo que con masturbación. Le da igual. Eso quiere decir, a ver, estoy diciendo que juzgo, que critico, que digo que no hay que masturbarse, que... No, en ningún momento. Digo que cada vez que el hombre eyacula, está perdiendo vida. Energéticamente. Hablo en términos energéticos. Y vuelvo a repetir que con la sexualidad se dan todos los condicionamientos, todos nuestros cuerpos, el mental, el emocional, el físico y el espiritual. Hay libertad para que cada uno opine y haga lo que quiera, pero por favor, pensar un poco. Solo os pido que penséis un poco en lo que acabo de decir. Si alguien os ha expuesto en vuestra infancia lo que estaba haciendo con su pareja, yo creo que nadie. Y si ha habido si alguien os ha hablado de eso, os digo que estaba más desequilibrado que podéis estar vosotros ahora. Entonces, la sexualidad es un campo muy bonito para explorar, como todo en esta vida, pero siempre desde el equilibrio y la armonía. Somos energía y hay que buscar siempre el equilibrio y la armonía. Entonces, ¿a qué viene esto de una formación del LGTBI? Es como, ¿os imagináis que en las empresas de vuestros maridos o de vuestras parejas o de vuestras mujeres les hubieran hecho un cuestionario, pasado un cuestionario con una formación para saber lo que es la heterosexualidad o cómo se comporta la heterosexualidad o cómo la aceptas? ¿Alguien ha preguntado si aceptan mi heterosexualidad? No. Se da por hecho que yo hago lo que quiero. Entonces, si yo tengo libre albedrío para hacer lo que quiero, ¿por qué no lo tienen que tener ellos? Vuelvo a repetir que en algún momento, aquí en España y en muchos países, la homosexualidad o el lesbianismo se haya podido ver como transgresor, como una amenaza, como muchas cosas. Pero es que, de hecho, a la mujer se la tenía como el último mono danzante. En el siglo XIV y siglo XV se quemaron a multitud de mujeres. Algún hombre se quemaba, pero se quemaban más mujeres que hombres. Simplemente porque exponían su sabiduría y por el hecho de ser mujeres. O sea, por eso os digo que eso pasó en aquel entonces. Yo no puedo traer aquello aquí ahora porque no estamos en ese momento. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el LGTBI? ¿Qué estamos queriendo traer? ¿Les queremos hacer creer que están siendo rechazados por el entorno? Yo no lo creo. En mi propia familia, yo tengo integrantes de mi familia que son de gustos diferentes al heterosexual, ¿no? Y en mi casa no se les ha... Nunca no ha tenido ninguna importancia. A su madre puede, pero para los demás no ha tenido ninguna importancia que tuvieran un gusto sexual diferente. Esto simplemente para reflexionar. Ojalá os haga pensar, os deis cuenta de que estamos pasando límites y que no deberíamos de permitirlos. El sistema está queriéndose meter en la libertad propia y dicha de todo ser humano. Aunque este vídeo sea un poco atrevido, porque habrá mucha gente que a lo mejor piensa como yo, pero no lo dice, creo que hay que decirlo y alto. Hay que decirlo y alto. No se puede querer hacer a todos comulgar con ruedas de molino. No. Me queréis hacer creer a los niños que es todo... No, solo hay dos géneros, masculino y femenino. Lo demás,
os podéis poner el nombre que queráis, pero no viene a cuento de nada. Y vuelvo a repetiros, yo monto en el metro y casi se mira peor cuando sube una señora mayor con un chico joven, que no están haciendo nada, simplemente van de la mano y se miran cariñosamente, y es más observada y criticada en el metro que si sube una pareja de homosexuales o de lesbianas y se están dando el lote en el metro. Y creo que es de bastante más mal gusto ver a dos personas dándose el lote como si no hubiera otro sitio donde hacerlo, que seguramente les despierta su líbido el pensar que los están mirando. ¿Qué queréis que os diga? Que tenemos que empezar a discernir qué es y a dónde nos lleva el sistema. Si le vamos a permitir o no le vamos a permitir. Yo no le permito. No os lo he dicho, pero aquello de mi hija cuando iba al colegio y mi hija de la información que yo le di, porque yo le di información, yo no le dije lo que tenía que hacer. ¿Sabéis lo que ocurrió? Cuando mi hija fue al colegio, la profesora la expuso. Y mi hija me dijo, mamá, yo sabía que esto iba a pasar, porque ella intuía que nadie iba a responder como respondió mi hija. La mayoría de los niños respondieron como la profesora quería que respondieran. Y yo lo que quería es que mi hija tuviera su propio criterio. Como en este momento, quiero que vosotros tengáis vuestro propio criterio. No me hagáis caso a mí, no hagáis caso al sistema, tener vuestro propio discernimiento. Como siempre digo, no me creas jamás, llévalo al contraste y encuentra tu propia respuesta. Bendiciones sanadoras, chao.